A Joel Horta Moros lo hemos escuchado muchas veces acá, entrevistado por otros colegas nuestros, pero siempre en el campo de la política nacional, porque es un actor muy importante. Sin embargo, en Brújula Internacional tenemos que referirnos a la dimensión internacional de la política. Y el primer juicio es interesante ver de un venezolano que opine sobre las elecciones de España que van a influir no solamente en Europa, sino en la geopolítica mundial. Sí, vimos cómo el Partido Popular sacó mayor número de votos, fue las listas más votadas. Sin embargo, todo parece indicar que el señor Sánchez va a lograr la mayoría con el acuerdo que aparentemente ya se había manejado. El PSOE, si lo revisamos por lo que decían las encuestas, salió bastante mejor parado de lo que se pensaba. Y bueno, llama mucho la atención cómo partidos prácticamente desaparecieron. Perdieron mayoría, pero bueno, el caso de Ciudadanos no existe hoy día. El caso de Podemos. Y yo diría que la Y gente... Vox, ¿no? Bueno, la ultraderecha fue duramente golpeada. Ahora, doctor Horta, sería bueno que explicara la diferencia entre presidencialismo y parlamentarismo, porque en nuestros países el que tenga más votos siempre es presidente. Así En es. cambio acá tuvo más votos Rajoy, como usted, Feijóo, como usted dijo, que era el candidato del Partido Popular, pero es posible que no sea gobierno. Es así porque en los sistemas parlamentarios los acuerdos son fundamentales y quien tenga la habilidad de construirlas, pues aunque no tenga la mayoría de los votos, puede asumir la presidencia del gobierno. O De sea, una hecho, elección indirecta prácticamente. prácticamente. Mañana, por ejemplo, ya se inicia el proceso para que luego de tomar juramento los diputados y se instale el Congreso y el Senado, pues sea notificado el rey y se espera que para finales de agosto o primera semana de septiembre, si se llegara a los 176 votos parlamentarios que requiere Pedro Sánchez para ser reelecto, pues asumiría por 4 años más. ¿Cuál es el papel del rey en esta situación? Porque es una monarquía, pero es monarquía constitucional distinta a las monarquías absolutistas, algunas del Medio Oriente. Así es. En el caso español, el rey siempre va a tratar de abrir juego, de hacer el cauce más sencillo, porque si no hubiere acuerdo, tendrían entonces que repetirse las elecciones, o sea, un lapso de 2 meses. Hasta diciembre, creo. Hasta diciembre, y luego en 47 días tendrían que ser convocadas las próximas elecciones. Así, el rey ha dicho incluso que el 28 de agosto tendría que estar listo en la zarzuela los distintos parlamentarios que representan a las fuerzas que fueron electas. Sánchez tiene mayor posibilidad porque toda esa izquierda independentista, separatista, que tiene siempre pocos votos en el Congreso, pero al final son decisorios. Habría que ver cuánto están pidiendo y cuánto Sánchez está dispuesto a ceder. En estos primeros 4 años lo manejó con bastante habilidad y vimos cómo nuevos actores que parecían emerger en la política española, pues dejaron a la política extraviada y se consolidan 2 fuerzas muy potentes con casi el mismo número de votos, que es el PSOE y el Partido Popular, porque cuando vemos la diferencia de votos fue poca. O sea, el bipartidismo se impone en España frente a grupos pequeños, un poco lo que había en Venezuela con Acción Democrática y COPEI, Tal cual. pero que en América Latina ha venido cambiando ese panorama hacia muchas fuerzas nuevas que irrumpen en la política. Pero una observación que es interesante que usted hacía, que no solamente en España se dice que en Italia, veía la prensa italiana preocupada porque ellos querían a esa derecha extrema dentro de un criterio de un nacionalismo exagerado, negar la Unión Europea, etcétera. Es que todos los extremos son malos. Y no solo en Venezuela, sino en cualquier país del mundo.
De derecha o de izquierda, de ¿no? derecha o de izquierda, porque es que se parecen, los extremos se parecen mucho. Se unen. Y al final se unen. Y entonces lo que se criticaba de la fuerza de izquierda, por ejemplo, pasa a ser asumida por las fuerzas de derecha y viceversa. Entonces, creo que el centro político en el mundo entero va a tomar cada vez más sentido y más valor. En el caso del bipartidismo, que lo vemos presente prácticamente en las grandes naciones del mundo. Si hablamos de Estados Unidos de Norteamérica, Alemania, que tuvo elecciones hace poco. Alemania, bueno, la fortaleza de la democracia cristiana alemana Y la y socialdemocracia. la socialdemocracia, que son, al final de cuentas, las dos grandes corrientes políticas que tienen un pensamiento verdaderamente democrático. Porque, pues nada, así lo han demostrado en los diferentes gobiernos durante los muchos años que han gobernado distintos países en Europa y en los propios Estados Unidos. Además, han definido un modelo de Estado social y de derecho, de justicia y de libertad. Así es. En el caso europeo, todo este sistema de bienestar para el ciudadano que luego de haber trabajado, pues al llegar a su jubilación tenga el acceso a la medicina, al médico tratante, a la alimentación, en fin. Nosotros tenemos mucho que aprender, mi querido profesor y embajador. En Venezuela tenemos que ir tomando nota de lo que está sucediendo en el mundo para nosotros corregir el nuestro. Y esos procesos afortunadamente se van a cumplir en poco tiempo y todo este juego geopolítico latinoamericano nuevo nos va a permitir también mejorar de un modo u otro la difícil situación que confrontamos. Que pareciera que en América Latina también se sigue esa línea, porque la izquierda nueva latinoamericana es más de centro y la derecha también va hacia el centro, o sea, hay más bien un fanatismo hacia el centro que el fanatismo de derecha o de izquierda. Gracias a Dios, porque afortunadamente la gente como que está entendiendo que los líderes deben ser escogidos por un perfil, por un carácter ideológico no extremista y que permita la alternancia, porque al final de cuentas vemos cómo los segundos mandatos o el estar permanentemente en el ejercicio del poder desgasta y vemos cómo en el caso de Brasil volvió a ganar el presidente Lula Pero Silva, con un mensaje distinto. totalmente distinto, entendiendo que, bueno, se cometen errores y lo lógico es corregirlo, tomar una actitud diferente. Lo mismo pasó en Colombia con el presidente Petro, que la gente pensaba que quizás iba a ser un gobierno totalmente distinto a lo que está haciendo. Sí. Y el mismo caso chileno, es decir, yo diría que O el caso uruguayo, que es conservador de derecha, pero más al centro. pero también al centro. Sí, Y bueno, Y El Salvador esperemos que vaya al centro también. Bukele, ojalá que porque vaya, se está yendo mucho al que extremo. vaya al centro, porque de otra manera la arrogancia, así como se catapultó ese liderazgo, pudiese venirse a menos. La gente está cansada de la confrontación. Sí, sí. La gente quiere, en un mundo tan violento, lo que pensamos y queremos es tener paz, tranquilidad y confianza en nuestros dirigentes para que lleven los destinos de nuestros países a puerto seguro. Seguimos hablando con el doctor Joel Horta Moros. Ya regresamos después de compromisos comerciales, siempre en el tema del campo del derecho y las relaciones internacionales. Ya venimos.